responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Terminar, mijito. Déjala terminar, que está cantando bonito. Ante Julio. Vamos a tener que quitarle las tierras. A ver, Julio, pero bueno. 14 de abril del año 2023. Mira, no sé cómo se dice. Esta es una cantante francesa. Creo que es Chimène Badi. ¿Ok? Y la interpretación, Badi. ¿Ok? Chimène Badi. Y la interpretación, menos mal que Julio Pinto sabe más francés que yo. Probablemente es más rock. Ok. La canción es Non je regrette o algo así. Ok. Bueno, saludo a don Pedro de Armas. Pedro, ayúdame. Es una canción bellísima de Chimène Badi, el que ponemos a disposición. Saludo a Pedro, a Iris, a Gustavo, que estoy viéndolos ya en el top chat del canal de YouTube. Hoy, 14 de abril, aquí se habla libertad, día que los católicos celebran a Santa Liduvina Virgen. Atención, que es la patrona de los enfermos crónicos. Ok, desde el siglo XIV o XV. Bueno, su santidad fue su enfermedad, pues, y cómo la asumió. Ahorita es muy fácil y todavía es difícil. Sí. Todavía es difícil una enfermedad crónica. ¿Cómo sería eso en el siglo XIV, XV, no? Hoy es viernes de Economía e Historia con el doctor Daniel Laud, economista y doctor en historia. Gracias a los que se conectan con nosotros a través de rcr750.com, por las redes sociales @rcr750, en el caso del profesor Daniel Laud, @Daniel Laud. Laud es Lahoud, ok, Lahoud, si quisieran, ¿no? Y a mí me consiguen como @BJMC. Gracias a los que nos siguen por TuneIn Radio, buscando Radio Caracas Radio. Y un fuerte abrazo a los que nos siguen en vivo y en directo, ya saben, por el top chat del canal de YouTube RCR750. Ya saludamos también a Gustavo Eduardo Maíz Mundaraín, que se suma al equipo. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación. A Catherine Manzano en la gerencia de producción, en la producción del programa. Así son los buenos gerentes, bajan y se remangan las mangas y le dan para adelante. A don Julio Pinto, el MacGyver de los controles, una tijera, güey, no puede ir a una mujer bonita porque inmediatamente la quiere cortar. Seguro que te voy a poner ahí a Reinaldo Arma a ver si hace lo mismo. O al otro, ¿cómo que se llama? ¿Cómo no voy a decir que me gusta ese? O la quiero las dos, ¿cómo que se llama? Luis Silva, ese es el que a ti te gusta. Y Génesis Rodríguez. Próximamente, señora mamá, ok, si Dios quiere y la Virgen, que le vaya todo bien, a cargo de la producción de contenido. Bueno, profesor, bienvenido. Gracias. Estamos ya, digamos, en la parte más dura de nuestro largo cuento, ¿no? Sí. Porque es una parte que nos pega, digamos, en el alma, en el bolsillo. ¿Sabe que a ver, el momento en donde yo sentí, porque todo esto ha tenido etapas, ¿no? El momento en el que yo sentí una terrible depresión colectiva, o sea, vivir lo que hemos vivido los venezolanos como depresión, desánimo, tristeza colectiva,
fue lo que yo vi que vivió buena parte de la sociedad venezolana el 13, el 14, el 15, esta semana de abril hace tiempo. La gente se desinfló, el esfuerzo, el inmenso que hicieron marchando, los muertos que por supuesto pusieron, etcétera, dio paso a una época de muchísima tristeza, de muchísimo desánimo, de muchísimo toque concreto con la realidad que nos tocaba vivir y de entender que no iba a ser tan fácil como se suponía, sí, porque era muchísimo lo que había que hacer. Ahora, hay una discusión sobre la trama de este modelo económico que se nos ha impuesto progresivamente desde 1998, y es que si el modelo es el mismo o si ha cambiado en algo, ¿no? Bueno, parece que el modelo ha ido mutando, ¿no? O sea, lo que tú comentas es cierto, ¿no? Uno de los incidentes más deprimentes fue lo que ocurrió en el año 2004 y luego con ¿cómo se llama? Con el referéndum en el cual ¿cómo se llama? El referéndum, no, ¿cómo es que se llama esto? El plebiscito en el cual se preguntó acerca de la posibilidad de si el gobierno podía seguir, ¿no? Sí. Okay. Exacto, el primer intento revocatorio. Sí, ¿no? el segundo, el segundo o tercer instante muy depresivo es el 2017, ¿okay? A mí no se me olvida el año 2017, entre otras porque ese también fue el año en el cual murió mi hijo, sí, ¿no? Entonces ese año fue horrendo, ¿no? Y bueno, el desánimo por la escasez, ¿okay? Porque a pesar de que, y eso es una de las cosas que siempre pasa en los controles de cambio, ¿no? Que las cifras de importaciones crecen desmesuradamente y uno cree que el país está bastante suplido y resulta que no, que la escasez es lo que reina en el ambiente del control de cambio, ¿no? Y bueno, el año 2017 fue muy duro, ¿no? ¿Okay? Y como comentas tú, bueno, cada uno en su dimensión, ¿no? El año 2004 ¿cómo se llama? El año 2004 por el intento de hacer el revocatorio. Luego en el año 2017 por los asuntos de la escasez, y esos asuntos de la escasez también estaban anticipando, ¿okay? Lo que se ve, lo que nosotros vivimos en 2018 y 2019, que fue la hiperinflación, ¿no? Fueron años bastante duros, ¿no? Y por esa razón es por la cual probablemente la rememoración de eso es también depresiva, ¿no? Okay, o sea, yo cada vez que me pongo a pensar en esas cosas me provoca es no pensar, ¿okay? Decir no tengo ganas de pensar qué fue lo que pasó allí, ¿no? Pero bueno, no hay más remedio, hay que meterse allí. Ahora, para usted y yo, profesor, el que nos gustan los boleros, ¿no? La música ranchera. Yo creo, bueno, en inglés hay todas las canciones sobre corazón roto que uno quiera, ¿no? Pero yo creo que voy a referirme a esa que dice se nos rompió el amor de tanto usarlo, ¿no? Sí. Yo siento que los venezolanos en este momento tienen el corazón roto, el corazón político roto. Cada quien anda en lo suyo, que es muy, pero muy difícil, porque nosotros vivimos dentro de la paradoja, que es mucho decir. Es muy, pero muy difícil dedicarnos al día a día. En mi experiencia personal, por ejemplo, no hay forma de contener el alud de empobrecimiento, aun cuando trabajemos mucho, etcétera, etcétera. Las casas están cada día, digamos, con más pendientes. No se le puede comprar la computadora al hijo. Uno tiene lo que tiene,
que no significa que lo pueda volver a tener. Claro. Ahora, esto ya tocó piso, en ese sentido a todos nos pasa, todos estamos haciendo lo mismo, por todas hemos pasado. La verdad es como dice el profesor Labot, es que Luis Pérez está diciendo, haciendo cola por harina pan, papel toalette, pagando la gasolina cuando hubo la primera escasez, viviendo la sensación de acabose total cuando hubo ese apagón tan largo. O sea, por todas hemos pasado hasta que se nos rompió el corazón. Y cuando digo que se nos rompió el corazón es que, bueno, ahora vivimos una indiferencia pasmosa de todo aquello que no sea nuestra propia conveniencia, nuestra propia consideración, y tiene mucho sentido volver a curar ese corazón herido, que esa es una canción, creo que de los Bee Gees, requiere, y es lo que los políticos no entienden, mucha empatía, construir una nueva alianza de relación, mucha mirada compasiva de entre todos. No es la mirada del político que dice, aquí estoy yo el sobrado, que he sobrevivido a todo porque soy súper cualquier cosa, súper cogote, súper lo que quieras, ¿ok? Sino acercarse a la gente compartiendo la misma experiencia cada quien desde su sitio. Empezar a hablar el doloroso plural que ha significado vivir en Venezuela. Del doloroso plural de aquellos que nos ven desde afuera y que también tienen muchísimas razones por las cuales sentirse triste, porque el irse afuera no es sencillo, no es sencillo. Miren, no vamos más allá del clima. Yo que estuve, como usted sabe, un tiempo en Uruguay, que es un país bellísimo, gente amorosísima, el frío y la narración de los venezolanos que viven allá, que son amigos míos, que me dicen el frío, el viento, esta sensación el que los venezolanos no estamos acostumbrados. O cuando yo viví en Tamaulipas, el calor terrible, ¿ok? Que define tu día, y no hay forma de estar en 40 grados a pie, y qué bueno que yo no tenía carro para poder tener que caminar cuadra y media, ¿okay? En medio de una sociedad que tú no atinas a comprender porque no es tu sociedad, ojalá fuera, ¿no? Entonces, si a eso le ponemos todo el desguace económico y el desguace de las posibilidades, cuando mi padre murió, yo he echado este cuento antes, la noche anterior que yo ya sabía que iba a morir, escribí un artículo, ¿no? Porque mi forma de drenar algunas cosas es escribiendo. Y ese artículo después salió y la gente se dio cuenta que yo estaba hablando de mi padre que había muerto. Yo decía, bueno, ¿cuál fue el milagro que hizo que mi padre, muriendo cuando murió, dejó 3 hijos como los que dejó? Un médico, un politólogo, una diseñadora de construcción, una especie de arquitecto técnico superior, digámoslo así. Cuando mi papá era un campesino de Ejido que emigró a San Cristóbal y después a Caracas, y mi madre era una señora todavía más campesina que mi papá, que estaba aquí en una casa prestando servicio, ¿ok? Y dice, ¿cómo? Y la sensación, digamos, yo dije, bueno, porque mi padre tuvo empleo, mi padre tuvo la oportunidad de contar con unos hospitales en donde conseguía la salud, ¿ok? Y mi padre tuvo el disposición, buena voluntad, pero también acceso a escuelas populares, escuelas privadas populares, escuelas parroquiales, etcétera. O sea, mi padre se aprovechó como pudo de la infraestructura que tenía el país para el remontar un poco la pobreza y pasar a ser una clase media. Mi padre se aprovechaba de la tarjeta de crédito para pagarnos en la escuela o los libros. Mi padre llegaba y trabajaba muchísimo de lunes a lunes, pero mi padre era fotógrafo, terminó siendo, digamos, la profesión que consiguió fue fotógrafo. O sea, lo que quiero decir con esto es la sensación que yo tengo, que no es vicaria, que es existencial, de que sin lo mínimo uno se hunde en el vacío. Sí, bueno, y en parte lo que tú reseñas de tu historia familiar es la historia familiar de todos los venezolanos que tenemos un poco más de 50 años, ¿no? Okay. Y hay que poner a veces también las cosas en su sitio, ¿no? Y poner los puntos sobre las sillas y decir por qué pasó esto, ¿no? Porque todo el mundo alude a la democracia, ¿no? Y dice, la democracia fue la que causó eso. No, la democracia no lo causó, la democracia encausó, ¿ok?
pero en realidad la causa de todo esto, de esa riqueza que tuvo Venezuela, fue la explotación petrolera. ¿Okay? Es más, yo insisto mucho en eso. Es más, en las dos clases de esta semana en la Universidad Central y en la Universidad Católica, le expliqué a los alumnos que normalmente los economistas tenemos un prejuicio, ¿no? Nosotros llamamos al petróleo, o sea, algunos, yo no lo hago, ¿no? Pero algunos economistas llaman al petróleo la maldición de los recursos, ¿no? ¿Okay? Y hablan de una supuesta enfermedad holandesa que causa el petróleo y que daña la economía de los países que tienen petróleo. Eso es falso, pero de toda falsedad. O sea, yo estoy llegando al convencimiento de que cuando apareció el petróleo en Venezuela, el petróleo fue la gran panacea de la sociedad venezolana. Pues la sociedad venezolana venía de un siglo XIX pobre y deprimente. Y conflictivo, ¿no? Conflictivísimo. Quizá la reseña de estos años, desde el año 2004 en adelante, que es cuando se profundizan las locuras del gobierno de Chávez, sean un renacer del siglo XIX venezolano, ¿no? de esa cosa que ocurrió después de la independencia. Porque cuando siempre la gente reseña la independencia como si fuera un acto glorioso, un acto lleno de ¿cómo se llama? De heroísmo, ¿no? Y resulta que la independencia fue la causante de un empobrecimiento horrible que vivió Venezuela, ¿okay? Y que se materializó en ese siglo XIX, en el cual además, ¿okay? como lo que había ocurrido era una rebelión contra la autoridad instituida, que era el rey. O sea, los venezolanos dijeron, no, nosotros no queremos seguir siendo españoles, queremos ser otra cosa, ¿okay? Y nos alzamos en armas, ¿okay? Entonces eso también abrió la puerta para que cualquiera se pudiera rebelar contra el orden instituido, ¿no? Y de hecho eso fue lo que pasó con la guerra federal, pasó con la revolución de abril. Un siglo completo, hay que contar. Revoluciones tras Claro. revoluciones. Cada vez que había una depresión económica porque los precios del café y el cacao bajaban, la gente se alzaba en armas contra el gobierno, ¿okay? Hasta que aparece el petróleo. Cuando aparece el petróleo en el año 1913 y empiezan a hacerse las exploraciones y perforaciones, entonces el país se va pacificando, ¿okay? Ojo que la última batalla grande se había hecho en el año 1908, ¿okay? Que la había hecho el general Juan Vicente Gómez cuando había acabado con las fuerzas del Mocho Hernández en la batalla de Ciudad Bolívar. Entonces, y además esa batalla tiene unas connotaciones muy especiales, ¿no? Porque hay una cosa que a los alumnos nunca les cuentan cuando les están contando las revoluciones del siglo XIX, ¿no? Que era que cuando el caudillo entraba, ¿okay? Después de la batalla a la ciudad siguiente, ¿okay? Que en el caso de la batalla de Ciudad Bolívar no es que se hace en Ciudad Bolívar, se hace en las afueras de Ciudad Bolívar. Entonces, normalmente cuando el caudillo triunfa, ¿okay? El pago a la tropa es, bueno, ustedes pueden entrar y hacer lo que les dé la gana en ese pueblo, ¿no? Y saqueo y violación. Claro, es que allí donde usted nos refiere a lo que queda, diría Jung, eso quedó en nuestro ADN, eso forma parte de nuestro inconsciente colectivo. Sí. Por alguna razón, digamos, visto desde la lógica junguiana, esos son nuestras sombras están allí. Sí. O sea, ¿cuáles son nuestras sombras que no queremos reconocer? Somos un país de contrabandistas, somos un país de alzados, somos un país de saqueadores y de violadores, somos un país de corruptos. Entonces hay que decirlo. Mientras nosotros no pongamos, diría yo, la sombra en perspectiva, vamos a hacerlo. Y un país que le gusta el linchamiento también. Es que usted ha dado en el clavo. A mí me da risa, me muero de la risa. No, luego va a venir una época de paz y reconciliación. Hermanos, olvídense de eso, eso no está en el ADN del venezolano. El venezolano es adulador con el poder y terriblemente vengativo contra los que lo pierden. Claro. Y el cuento que no se echa, porque es la sombra.
En 1958 lo que hay es una plomamentazón y a más de un perejimenista lo marcaron para siempre, lo mataron, lo lincharon. Sí. Pero yo le voy a decir algo peor. Yo vivía en Catia. La mejor familia, la familia con la que estábamos más cercanos, nosotros estábamos en planta baja, ellos están en el piso 3, los criollos. Que en paz descanse, porque ya se murieron todos virtualmente. El señor, el amigo, porque además establecieron relaciones de compadrazgo con mi mamá y con mi papá, había sido portero de Pérez Jiménez, portero, digamos, del perejimenismo. A lo mejor no era el que le abría la puerta a Pérez Jiménez. Sí. Bueno, eso, Pérez Jiménez cae en el 68. 58. En el 58, perdón. Y yo le estoy hablando de la década de los 70, y ese señor no conseguía trabajo. Porque había sido perejimenista, entre comillas. ¿Ok? Ni les cuento que yo trabajaba en la jefatura civil de la parroquia Sucre, el gobierno de Luis Herrera, porque un profesor me había conseguido ese trabajo y me pareció una inmensa oportunidad y el principio de una larga época de errores personales de mi parte, tengo que decirlo también. ¿Ok? Porque el dinero a veces provoca eso. Y sucede que cuando termina el gobierno de Luis Herrera, yo que era un muchacho que me había más o menos simpático, que me había comportado más o menos bien con la gente, tuve que enfrentarme a la primera de las persecuciones políticas de la que ha sido objeto a partir o desde el Comando Leonardo Luis Pineda, se llamaba el Colerupi, que era un bogotal de adecos vestidos de impecable liquiliqui blanco, que llegaban, qué sé yo, chismosos, vengativos, lugadores, estábamos fuera. Bueno, a mí, yo aguanté como 6 o 7 meses, al final tuve que renunciar y eso significó para mí un barranco más de desestabilización en mi vida. Yo estudiaba en la mañana en las ciencias políticas y me hacían trabajar hasta las 10 de la noche. A veces me mandaban a pie a bajar desde el Junquito hasta Propatria por las escaleras, para nada, o sea, me hacían ese tipo de cosas, me trataron de cambiar, yo que era un muchacho de Cati, imagínate tú, para Macarao. Yo decía, es que yo ni siquiera sé dónde queda eso, ok, y al final yo dije, no, ¿sabes qué? Me voy, no aguanto esto, pues, lo siento, y me fui como era un muchacho y nunca cobré mis prestaciones sociales de 4 años, ¿no? Ni cerré ese proceso. Lo que quiero decirles es, miren, solo los ilusos, los más ilusos creen que el venezolano no es un gran vengador, pero un vengador no de los que están en el poder, sino de los que pierden el poder. Eso es cotidiano. De hecho, en las 2 o 3 cosas en donde hemos visto alguna oportunidad de triunfo, se ha perdido. ¿Por qué se pierde el golpe de abril? Porque es que no sabían qué hacer con Chávez. Sí. Algunos decían, no, fusílalo, no, pero primero quítale la piel, no, pero antes de fusilarlo, ponlo en agua fría, no, pero mejor hiérvelo en aceite, no, pero tíralo del avión. Tíralo del avión, no, móntalo, ahorca, lo que sea. Bueno, y mientras tanto el tipo se recuperó. Sí. Y allí esa es la esencia del país, Y por eso esto que estamos viendo ahorita en vivo y en directo también es la forma como siempre se han ajustado las cuentas. ¿Cómo hacía Gómez, profesor? Bueno, fíjate, yo cometí un error hace un momentico. La batalla fue en 1902, ¿ok? Y pasa una cosa bien curiosa, ¿no? Es la primera vez en toda la historia, desde las guerras de independencia, porque en las guerras de independencia también se terminaba la batalla y el triunfador, bien sea realista o bien sea patriota, le daba la orden al ejército de ustedes pueden hacer lo que les dé la gana en ese pueblo, ¿okay? Entonces cuando acaba la batalla de Ciudad Bolívar, la orden del general Juan Vicente Gómez es esta, ¿no? Y me van a disculpar el remedio, ¿no? Gómez le dice a sus soldados, vamos a entrar a Ciudad Bolívar, y aquel que se atreva a tocar una gallina o tocar una mujer, lo fusilo. ¿Me oyeron bien? Lo fusilo. ¿Okay? Y entonces todo el ejército entró marchando, tomaron la gobernación de Ciudad Bolívar y esa noche no pasó nada. Y al día siguiente no pasó nada. ¿Okay? Y entonces la gente de Ciudad Bolívar comenzó a decir que mira, este hombre que manda en este ejército no es como los otros que venían. Claro. Y entonces eso fue creando la fama que tenía Juan Vicente Gómez. El benemérito. Por eso que en 1908
cuando se resbala Castro, Gómez toma el poder sin tirar un tiro, ¿okay? Porque todo el mundo le tenía miedo al benemérito, porque sabían que el benemérito tenía un carácter terrible, ¿okay? Y que no le gustaban los desenfrenos, pues. A él no le gustaban los desenfrenos. Que era su gran distancia con el Cabito, ¿no? Claro. El Cabito llega a Caracas y Caracas lo vuelve loco. Y otra cosa, otra de las características de Caracas, me disculpo porque yo soy caraqueño también, es que Caracas es capaz de prostituir, digamos, qué sé yo, sí, a un ángel. O sea, lo que quiero decir, Caracas es así. Es así. Caracas es corruptora, es así transgresora. Y esa es la sombra. Esa es la sombra. O sea, aquí no llega. Discúlpenme ustedes, pero Chávez no tuvo que importar a sus amantes, ni ninguno de estos. O sea, eso que llaman las muñecas del petróleo, y no voy a entrar en esa discusión, son nuestras mujeres. Sí. ¿Ok? Y las familias lo ven bien, y el otro, o sea, a ver, así somos. Ahora, el profesor le quería preguntar algo. Nuestra historia, además, entonces está mal contada, en el sentido, digamos, de lo heroico, mítico, tipo Eduardo Blanco. Pues, siempre estamos mal contados. Entonces, nunca hubo un saqueo. O sea, nosotros no tenemos el cómo imaginar la verdad, porque nuestra historia parece contada, digamos, desde una lógica de mito griego, pues, ¿no? Y en ese sentido, Eduardo Blanco, que es el gran libro de Venezuela heroica. Sí, bueno, eso es un mito griego. Claro, es un mito griego sobre el cual se montan los imaginarios y las narrativas de Chávez. Sí. Y por eso es que el golpe contra el suelo es tan terrible, porque él, digamos, decía, esta Venezuela heroica la encarno yo ahora, sí, y este Bolívar heroico lo encarno yo ahora. O sea, el romanticismo en ese sentido le hizo un flaco favor al país, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Y los saqueos son frecuentes, ¿no? Fíjate que cuando yo elogio también mucho a Antonio Guzmán Blanco, ¿no? O sea, yo tengo 4 héroes en la historia de Venezuela, que son el general Páez, el general Antonio Guzmán Blanco, el general Juan Vicente Gómez y Rómulo Betancourt, ¿okay? Yo sé que tú tienes problemas con Rómulo, pero yo también tengo una debilidad por Rómulo, ¿no? Y creo que eso es también defecto de mi lectura de un libro de Herrera Luque que se llama Los 4 Reyes de la Baraja, que son ellos 4, ¿okay? Y que son los verdaderos creadores de Venezuela, pues ellos son los que crean Venezuela, ¿no? Por eso es que yo dije antes que no es la democracia la que nos dio esa estabilidad, sino que que la condujo, ¿okay? Vamos a ver esto hasta aquí, porque esto ha estado tan bueno que no nos hemos dado cuenta que vamos a las 11:30. Pero primero, Juan Santos, saludos. Isbelia Leones, saludos. Iris, muchachos, saludos. Gracias por sus comentarios. Ahorita el profesor te responde cómo se llamó esa batalla de Ciudad Bolívar. Creo que se llama la batalla de Ciudad Bolívar, con Gómez al frente. Vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas.
pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, Isbelia, vamos a responderle, Isbelia, ¿por qué se llama la batalla de Ciudad Bolívar? ¿Por qué se dio y por qué terminó? Y dice Gustavo Eduardo Maíz Mundaraín si la división de la Gran Colombia impactó en lo que somos hoy. ¿Fue alguna vez la Gran Colombia un estado posible? No, eso era un imposible, ¿sabes? Es más, hay el historiador se llama... escribió el tema de él es el estudio de la Gran Colombia, ¿no? Oye, Dios mío, se me fue el nombre de él, siempre se me va el nombre de él, ¿no? ¿Cómo se llama? Él era profesor en la Universidad Simón Bolívar y fue profesor de muchos de los que después estuvieron con Chávez, ¿no? Él no era chavista, ¿ok? Y él escribió un libro sobre la Gran Colombia, en el cual dice que el único ciudadano de la Gran Colombia era Simón Bolívar. ¿Okay? El único ciudadano de esa república fue Simón Bolívar. Sí, o sea, fue la república aérea de la que Simón Bolívar nunca quiso tener nada que ver, ¿no? Él se quejaba de la primera república diciendo que era una república aérea, ¿okay? Y resulta que su república era todavía más aérea y más etérea que la primera república, ¿no? Es más, de hecho, una de las cosas en las que se funda la enseñanza de la historia en Venezuela es hacernos creer que el Libertador se sacrificó, ¿okay? Y nosotros no fuimos capaces de entender su sacrificio, ¿okay? Lo cual no es cierto, ¿okay? O sea, el Libertador jamás entendió, ¿okay? Que el peso del mismo imperio español, que nunca construyó ni siquiera una carretera, ¿okay? Iba a impactar en su proyecto de la Gran Colombia, ¿no? Claro, o sea, no había forma, bueno, solo él, de irse a caballo de Caracas o en coche, en carreta de Caracas a Quito. Pero es que fíjate, yo siempre he hecho este cuento en clase, ¿no? En el año 1826 pasan varias cosas, ¿no? Una de las cosas que pasa es que Bolívar decide que no va a pagar la deuda externa, ¿no? Entonces nosotros el primer default que hacemos lo hacemos en 1826. Y el primer embargo que nos hacen a nosotros en 1826. El país se quedó sin importaciones, ¿no? Porque nosotros nos habíamos peleado con los españoles, no queríamos saber nada de ellos, ¿okay? Y además de eso, los británicos decidieron, bueno, no les vamos a seguir mandando mercancía a estos señores hasta que no paguen la deuda, ¿okay?
Y no bueno, había nada más, o era España o era Inglaterra. Y Venezuela se empobreció horriblemente en 1826, ¿okay? Y otra de las cosas que pasa es que no hay tampoco funcionarios públicos, ¿no? Entonces el encargado del departamento de Venezuela, porque así era como se llamaba eso en la Gran Colombia, era el general José Antonio Páez, ¿okay? Entonces el general José Antonio Páez le da una orden a su tropa, le dice, bueno, salgan, hoy es 6 de enero, es el Día de los Reyes, todo el mundo está en misa, se me van para todas las iglesias y me reclutan a todos los muchachitos, ¿no? Todos los jovencitos que están ahí, que tengan más de 18 años, me los traen, ¿okay? Y entonces los reclutó, ¿okay? Los reclutó porque necesitaban policías para cuidar Caracas, ¿okay? Entonces las familias se molestaron terriblemente contra Páez y escribieron cartas al presidente encargado, que era Francisco de Paula Santander, diciéndole, mire, este señor aquí que se llama José Antonio Páez nos reclutó forzosamente a nuestros hijos, y nuestros hijos están casi que presos en los cuarteles, ¿okay? Porque él que quiere policía. Entonces, bueno, esas cartas que salen en enero del año 26 llegan a Bogotá en abril del año 26, 4 meses después, ¿okay? Entonces Santander envía una carta al general Páez, ¿no? Le dice, mire, general, véngase para acá, para Bogotá, porque yo tengo que ajustar cuenta con usted. Y entonces esa carta, que sale en abril de Bogotá, llega a Caracas en julio del año 26. Entonces en julio del año 26 el general José Antonio Páez dice, yo no voy para Bogotá, y manda una carta diciendo, yo no me voy para allá y me declaro en separación, ¿okay? Ya yo no quiero seguir formando parte de esa cosa que llaman Colombia. Es más, desconozco su autoridad. Es más, pues, 3 carticas y ya. Y entonces esa carta llega a Colombia, llega a Bogotá en octubre del año 26. Fíjense, ya ha pasado casi un año, ¿no? ¿Okay? Bueno, ahí a Bolívar le dicen, Bolívar está en Lima, pues Bolívar, una de las cosas que a Bolívar no le gustaba era ejecutar el gobierno, pero le gustaba mandar, ¿no? Entonces, bueno, él dejaba encargado a Francisco Paula Santander y se iba para Perú a gozar de las bellezas de Lima, ¿no? Entonces, bueno, él decide ahí enfrentar el problema, ¿no? Y entonces, como no hay carreteras, ¿okay? La ruta natural, y miren qué natural es esta ruta, ¿no? Era tomar un barco en el puerto del Callao, ¿okay? E irse hasta Panamá, ¿okay? Pasar lo que se llamaba en aquella época la selva del Mosquito, que es el canal de Panamá, que no existe, ¿okay? En burro, y del otro lado de la selva del Mosquito, en el lado caribe de la selva del Mosquito, tomar otro barco y por medio de ese barco llegar bien sea a Puerto Cabello o bien sea a La Guaira. Y bueno, y Bolívar hace esa ruta, ¿okay? Sale del puerto del Callao en noviembre y llega a La Guaira el día 28 de diciembre del año 1926. O sea, casi ha pasado un año, ¿okay? Y entonces ahí él se abraza con José Antonio Páez, le dice a José Antonio Páez que no, olvídese de eso, no nos vamos a pelear, vamos a volver otra vez a Colombia, ¿okay? Y entonces ahí se crean los gérmenes de la separación, ¿okay? Bolívar trata de imponérsele a Páez, pero se da cuenta de que Páez tiene el control de la situación en Venezuela. Pero ya los días están contados, pues, claro. ¿Okay? Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es esto, o sea, ese proyecto era totalmente inviable, ¿okay? Era un sueño, ¿okay? Un sueño del general Bolívar, ¿okay? Un sueño que no se podía realizar jamás, ¿okay? Hablando de Bolívar, profesor, ¿para dónde iba Bolívar cuando se murió? ¿Cuál era la ruta? Bueno, Bolívar se iba a ir para Europa, ¿no? O sea, la idea inicial de Bolívar era irse a Londres, a vivir en Londres, pues, ¿okay? Yo me imagino que como cuando él le toca irse a Londres en 1810 y ve a Miranda que vive cómodamente en Londres, él quiere emular a Miranda, ¿no? ¿Okay? Incluso el proyecto colombiano es un proyecto
mirandino, ¿okay? Claro. O sea, la verdadera idea de Colombia es una idea que tiene Miranda en la cabeza. Miranda Pero tenía como irse, por lo tanto, ¿no? Miranda sueña con una nación inmensa, Claro. ¿ok? Miranda sueña con una nación inmensa que arranca en el Río Grande, ¿ok? Ojo que no estoy diciendo México, ¿ok? Estoy diciendo el Colorado allá arriba, ¿ok? Exactamente. Y terminaba en las pampas argentinas, ¿no? Terminaba allá abajo en la Patagonia, ¿no? Entonces ese era el proyecto de Miranda, ¿no? Y Miranda, y eso hay que tenerlo también claro, Miranda soñaba con una monarquía constitucional. Miranda quería ser un rey de una monarquía bicéfala, ¿okay? En la cual había un rey representativo, ¿okay? Algo así como lo es el rey de Inglaterra, ¿okay? Y un rey ejecutivo, ¿okay? Que iba a ser como una suerte de primer ministro al estilo inglés, y él iba a ser el rey ejecutivo, ¿no? Y el presidente, el rey simbólico, iba a ser o un heredero de Manco Cápac o un heredero de ¿cómo se llama? Del príncipe azteca, pues. O sea, esa era la idea. Claro, ¿no? porque es que era toda América, ¿no? Sí, era toda América. Porque lo que se quería era reforzar la idea de que teníamos carácter indiano, ¿no? ¿Okay? Eso, por supuesto, no cuajó, ¿okay? Miranda también es otro gran soñador y su proyecto no podía ser viable, pues. ¿Okay? Bueno, si Miranda nos enseña algo, es que una cosa son los sueños y otra cosa es la realidad. Sí. O sea, ese general de todos los triunfos, etcétera, llega a Venezuela, bueno, por la vela de coro horriblemente. Y se consigue con eso, y además con una clase de aliados absolutamente, digamos, revulsivos a su presencia. Sí. Y con una... Esa es la otra cosa que no se dice, ¿no? Miranda fue entregado por Bolívar. Sí. O sea, cuesta procesarlo. Y digamos que los tergiversadores de la historia no lo dicen. Hay cosas que no se aclaran bien. Mira, y ahí se cumple mucho lo que tú dijiste hace un ratico, ¿no? Porque es bien sorprendente ver las cartas del Libertador en ese momento, ¿no? La Primera República se pierde, entre otras, porque Bolívar está al parecer jugando cartas en Puerto Cabello, ¿okay? Y Miranda ha tomado la decisión de poner todo el fortín en Puerto Cabello, todas las armas estaban en Puerto Cabello, todo el fortín el polvorín de pólvora estaba en Puerto Cabello, y ahí pasa una cosa bien curiosa, ¿no? Ahí los presos no están presos, ¿okay? Los españoles que habían sido puestos presos, ¿okay? Andaban libres por el castillo, ¿okay? Y entonces ellos se confabulan, aprovechando que Bolívar no está, y toman el control del castillo. Entonces Bolívar se sorprende mucho porque Bolívar siente unos cañonazos, ¿no? ¿Okay? Y son los prisioneros, ¿okay? Que han puesto presos de verdad a los guardias, claro. ¿Okay? Y están accionando el cañón para decir: nosotros tomamos el cuartel, ¿okay? Entonces Bolívar, que como comento, está jugando cartas, ¿okay? Se acerca al castillo, y cuando se acerca al castillo, uno de los soldados que se logró escapar en la trifulca le dice: no, mi comandante, resulta que los españoles tomaron control del cuartel. Entonces Bolívar entra en una tremenda depresión, y Bolívar le escribe a Miranda diciéndole: mi general, yo tengo que reconocerme culpable, porque yo acabo de perder el castillo y lo tomaron las fuerzas españolas. Entonces esto está perdido. Miranda, que ya está acostumbrado al fracaso, ¿okay? Entonces Miranda, la respuesta que hace es enviarle una carta a Monteverde, diciéndole a Monteverde: mira, vamos a capitular, ¿okay? Yo te ofrezco esto, lo que yo quiero es que me dejes ir. Claro. ¿Okay? Y bueno, eso está ocurriendo el día 24 de julio, ¿okay? Del año 1812, ¿okay? Y entre el 24 de julio y el día 31 de julio se van a contar los 6 días en los cuales definitivamente se acaba la Primera República, ¿okay? ¿Quién ha escrito sobre eso? Nadie. ¿Okay? De eso hay unos pequeños artículos por ahí, más nada, ¿okay? Entonces, bueno, Miranda por fin negocia con Monteverde. Monteverde se niega
Hay 3 intentos de hacer capitulación, ¿okay? Monteverde se niega. Una de las cosas que más insiste Miranda es que Miranda había emitido unos billetes, ¿okay? Que habían causado una inflación terrible, sí. ¿Okay? Y buena parte de esos billetes estaban en manos de los blancos criollos, ¿no? Y entre ellos estaba Simón Bolívar como propietario de esos billetes. Y ellos querían que esos billetes fuesen reconocidos como moneda española. Cámbiame el billete 1 a 1 con monedita, ¿no? Claro. ¿Okay? Monteverde, Monteverde dijo no y no, ¿ok? Y bueno, al final, Monteverde cedió, ¿no? Dijo, bueno, está bien, pues vamos a hacerlo así, pues, ¿ok? Y bueno, y el día 31 en la noche, ¿ok? Está Miranda cenando en lo que nosotros llamamos la Casa Guipuzcoana, que es una casita que está ahí cerca del puerto de La Guaira, ¿okay? Lo está esperando un barco británico, que es la goleta Sapphire, para llevárselo a Inglaterra, y el capitán, que está entre los que están cenando con él, y está Bolívar cenando con él, y está el general Sublet, ¿okay? Que en ese momento es coronel, que es primo del Libertador, ¿okay? Y está cenando también con él, y es edecán de Miranda, ¿okay? Y está un abogado valenciano, ¿okay? Muy famoso, porque después va a ser uno de los que va a asusar a Páez para que se separe, ¿okay? En el proyecto colombiano, ¿okay? Yo no logro en este momento acordarme el nombre del abogado, pero están ellos ahí cenando, ¿okay? El capitán del barco le insiste mucho a Miranda que no duerma en la casa guipuzcoana, que se vaya para el barco, que en la madrugada van a salir. Miranda que es un hombre muy romántico, ¿no? Eso hay que tenerlo presente, ¿no? Entonces Miranda dice que no, que él quiere pasar su última noche en La Guaira, ¿no? ¿Okay? Que él quiere dormir esa noche, que va a ser la última que él va a estar en América, en La Guaira. Él no quiere dormir en el barco. Entonces, el capitán del barco le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, pues déjeme llevarme los arcones del equipaje, y así yo lo vengo a buscar en la madrugada y nos vamos, pues. Y en la madrugada le tocan la puerta a Miranda, y Miranda jura que es el capitán del barco que lo viene a buscar. Y cuando Miranda se logra despertar y se viste y abre la puerta, lo que siente es un empujón, ¿okay? Lo empujan contra la pared, y entonces ahí Miranda toma una de las lámparas que la lleva precisamente Sublet, ¿okay? Y la levanta, ¿okay? Y ve la cara de los implicados, ¿no? Y están los que vinieron a cenar con él. Está Bolívar, claro. Está Sublet, ¿okay? Y está este abogado, que no recuerdo en este momento el nombre, ¿okay? Y le dicen, usted está detenido, ¿okay? Y Miranda es el ¿cómo se llama? Es el premio que le están dando a Santiago Monteverde para que los deje a ellos libres, ¿okay? Y ponga preso a Miranda, ¿okay? Entonces ellos le entregan Miranda a Monteverde, ¿okay? Y Monteverde, entre las cosas que hace, él le libra un pasaporte al Libertador. En ese momento se llama Simón Bolívar, no se llama el Libertador, para que él se vaya a Curazao, ¿okay? a pasar un tiempo, ¿okay? Eso nos dice la historia, ¿no? ¿Okay? Hay un relato bien interesante de un español nacido en Colombia, nacido en Bogotá, ¿okay? Que se llama Don Miguel de Urquinaona, ¿okay? Que no se usa mucho en clase, no se le recomienda a los alumnos que lo lean. Urquinaona dice que Bolívar pide el pasaporte porque Bolívar, entre otras cosas, quiere demostrar su fidelidad a la corona, ¿no? Ya él la ha demostrado entregando a Miranda, ¿okay? Pero él quiere demostrar la fidelidad tomando un barco desde Curazao y uniéndose a las fuerzas de Wellington para luchar en la guerra de independencia española, ¿okay?
Al parecer, eso no termina ocurriendo porque Bolívar, que es un hombre inmensamente rico, ¿okay? Es más, en el interín de esto se ha muerto el hermano mayor, que es Vicente. Muere ahogado, ¿no? Sí, muere en una, ¿cómo se llama? En un naufragio, ¿okay? Cuando él viene de Pensilvania. Entonces Bolívar es el dueño de toda, imagínense ustedes, el dueño de toda Venezuela, pues, ¿okay? Y claro, si el rey lo considera traidor, ¿okay? Y el rey triunfa, y el rey está triunfando en este momento, él es expropiado, ¿okay? Entonces él quiere demostrar su fidelidad, ¿okay? Participando en esa guerra. Y resulta que cuando está en Curazao, él le envía cartas a un señor que se llama, de apellido Iturbide, ¿okay? Que es su albacea, ¿no? Que es quien está administrando los bienes del Libertador mientras él está en Curazao, ¿no? Entonces le dice, mire, Iturbide, mándeme unos pesos porque yo tengo que pagar las cuentas aquí en el hotel donde vivo en Curazao. Bolívar estaba acostumbrado a eso de vivir del crédito, ¿okay? O sea, de vivir del crédito, y ojo, no quiere decir que Bolívar no pagaba, Bolívar pagaba, lo que pasa es que vivía del crédito, ¿no? Era un hombre tan inmensamente rico que cuando se iba a Europa, se endeudaba en Europa y después mandaban oro desde aquí para Europa para pagar la cuenta, ¿no? Entonces, bueno, él le pide a Iturbide, mándeme unas monedas, pues, porque tengo que pagarle a esta gente aquí en Curazao. Y entonces Iturbide no responde las cartas, ¿no? Y Bolívar está preocupadísimo, ¿no? Hasta que uno de los mismos marinos que están llevando correspondencia de Curazao, no había plata ni en Caracas ni en La Guaira. Entonces él sencillamente subastó todas sus tierras. Usted ya no tiene nada. Y entonces ahí es cuando Bolívar cambia de idea, ¿okay? Se va para Cartagena, ¿okay? Y se recluta en el ejército colombiano para retomar el control de sus tierras, claro. ¿Okay? Y retomar también el control político de Venezuela. Entonces ahí él hace unas batallas impresionantes entre Cartagena y Cúcuta, ¿okay? Y retoma todo el control del norte de Santander, ¿okay? A favor de los colombianos. Y entonces él entra, ¿okay? por San Antonio, y ahí se da la bendita campaña admirable, que el hombre en 22 días pasa desde San Antonio del Táchira hasta Caracas y toma Caracas, ¿okay? Entonces ahí él vuelve a reconquistar sus tierras, ¿okay? Expulsa a aquellos que habían comprado sus tierras, ¿okay? Y casi todas las batallas de la independencia son el intento por los españoles arrebatarle el control a las propiedades del Libertador, y el Libertador después haciendo batalla para reponer el control sobre sus propiedades, ¿no? Por eso es que cuando tú me preguntas que iba a ser el Libertador en Inglaterra, bueno, el hombre era inmensamente rico, pues. Una vez consolidada la independencia, ¿okay? Las propiedades son de él, claro. Y él las quiere vender, ¿okay? Las quiere vender a muy buen precio y vivir a sus anchas en Inglaterra, pues. Así es. Eso es lo que bueno, la vida no le duró. Bueno, muchísimas gracias al profesor Daniel Laud por esta clase. La gente está feliz. Iris, muchacho, aquí quedan muchas preguntas, como siempre, ¿no? Iris, muchacho, ¿qué pasó con Piar? Ese será otro día. Simón Bolívar era mantuano. Sé que en esa época se usaba el término mantuano. Claro que era mantuano. El más mantuano de todos los mantuanos. El abogado es Miguel Peña. Miguel Peña, dice Oscar Enrique Piñate Espidel. Las próceres de independencia de Venezuela soñaban mucho, pero los actuales dictadores chavistas nos hacen tener las peores pesadillas, es verdad. Pero había que vivir esa época, a ver si eran sueños o pesadillas lo que tenía la gente. Ok, usted tendría que escribir sobre este gran tema, ya que nadie lo hace. Please, le dice Isbelia Leones. Bueno, gracias a todos de verdad por haber estado con nosotros. Gracias al profesor Daniel Laud, como siempre. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Catherine Manzano en la gerencia de producción, la producción del programa. Julio Pinto comenzó, pero viene pitcher abridor, José Gregorio González, el zar de los controles. Génesis Rodríguez en la producción de contenido y en la producción de un bebé. ¿Qué te parece? Ah, qué bonito. Y bueno, nos vemos la próxima vez. Saludos a todos. Eso es.
zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR